Bienvenidos a Enclave Cultural, este espacio creado por la Fundación Santa María la Real para hacernos un poquito más llevadero este periodo de confinamiento. Hoy lo vamos a dedicar a los revestimientos cromáticos en las iglesias románicas, un aspecto que nos trasladará a contemplar cómo podían ser estas iglesias construidas en los siglos XI y XII, precisamente en esos momentos en que fueron erigidas por los hombres de aquella época. Para ello me voy a servir de una serie de imágenes que voy a ir compartiendo con vosotros y si me permitís, vamos a empezar ya. Bien, cuando hablamos de la pintura aplicada sobre la arquitectura, sobre la escultura monumental, debemos de decir que esto no es una invención del periodo románico, del periodo que nos ocupa, sino que tiene unos antecedentes muy remotos. De hecho, deberíamos retrotraernos hasta la antigüedad, la cultura egipcia, la cultura minoica o la cultura grecorromana, para ver algunas manifestaciones de este tipo, donde su arquitectura, su escultura monumental, recibía también un acabado cromático. Pero esta costumbre se extendió luego también a la Edad Media, al periodo alto medieval. De hecho, tenemos o conservamos todavía en nuestro país algunos testimonios que ejemplifican muy bien esta forma de trabajar. Algunas iglesias mozárabes o de época de repoblación conservan todavía sus enuncidos originales. Este caso que vemos ahora en pantalla de Santiago de Peñalba, en la provincia de León, puede ser un ejemplo muy representativo de esta manera de proceder. Los muros se enlucían y se policromaban, recibían algún tipo de decoración, en ese caso de tipo, digamos, arquitectónico, semejando a lo que podía ser un despiece de un muro de ladrillo. Esta costumbre se mantuvo, de hecho, en el periodo románico. Debemos decir que el hombre medieval no concebía el interior de una de sus iglesias sin el acabado polícromo, sin el enlucido de sus muros. Sin embargo, no es el aspecto de estas iglesias precisamente el que ha llegado hasta nuestros días. Este ejemplo que vemos ahora en pantalla de San Martín de Fromista, un ejemplo paradigmático de lo que es el románico pleno, lo vemos tal y como quedó, digamos, después de la restauración al que fue sometido el edificio a finales del siglo XIX y principios del XX, 1896 y 1904. El edificio quedó a la vista con sus paramentos vistos, sus muros de sillería y sus bellísimos capiteles. Esta otra imagen que vemos ahora corresponde a una iglesia francesa, Notre-Dame de Poitiers. Sin embargo, en esta vemos cómo sus muros, sus columnas, sus soportes han recibido un acabado cromático. Ni la imagen que hemos visto antes de San Martín de Fromista, ni esta corresponden a la realidad del momento en la que estos edificios fueron construidos. La pintura que hoy tiene la iglesia de Poitiers corresponde también a la restauración a la que fue sometido el edificio a mediados del siglo XIX, 1850. Sin embargo, esta imagen que tenemos de la iglesia francesa es más próxima, digamos, a la realidad del momento en el que se construyó el edificio que lo que pueda ser la imagen que hemos visto anteriormente de San Martín de Fromista. Esta desnudez que presentan los muros no casa, digamos, con la realidad del momento en el que fueron construidas las iglesias romanas. Esta otra imagen que vemos ahora nos es más familiar. Cuando nos imaginamos una iglesia románica pintada, enseguida viene a nuestra mente esos grandes murales pictóricos que decoran normalmente las cabeceras de las iglesias, de algunas iglesias romanas. Un ejemplo muy conocido, San Clemente de Taúl, a la derecha, los murales trasladados a lienzo y expuestos en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. A la izquierda, la recreación virtual que se ha hecho en la iglesia de San Clemente, en el pueblo de Taúl, donde vemos cómo pudo ser la decoración pictórica de estos espacios. Ten en cuenta que la arquitectura románica consiste en la combinación de unos volúmenes y de unas masas que en cierta medida se acomodan muy bien para el tipo de representaciones que luego se van a estampar sobre ellos. En el caso de la cuenca sidal, que se asemeja a la bóveda celeste, será el espacio predilecto para colocar las representaciones de la Majestas Domini, del Pantocrátor. En el espacio intermedio, en el hemiciclo sidal, se colocan los intermediarios, los santos o los apóstoles, y en la parte inferior se decora con una especie de trampantojo, con una simulación de colgaduras o de telas. Pero esta no fue siempre el recurso cromático que se eligió para las iglesias románicas. Había a veces otro mucho más sencillo y mucho más generalizado que se extendió desde el periodo prerrománico hasta bien entrado el gótico. Consistía en aplicar sobre el muro una simple lechada de cal sobre la que se pintaban luego unas líneas horizontales y verticales que simulaban un falso despiece de sillería.
Esto que vemos aquí en la imagen corresponde a una iglesia en ruinas en la provincia de Burgos, en la de Amaya, donde la iglesia recibió un tratamiento, los muros, con el acabado cromático, sobre el que luego, curiosamente, en época ya muy posterior, en el siglo XV probablemente, se aplicaron otras pinturas ya de carácter figurativo. Tenemos un ejemplo que ilustra muy bien toda esta manera de proceder. Es la ermita de San Pelayo de Perazancas de Ojeda, en la provincia de Palencia. Un edificio perfectamente datado, por lo que a su cabecera se refiere, se fecha en torno al año 1076, gracias a una lápida fundacional que se conserva en su interior. Esta iglesia arceáside, concretamente, cuando se construyó en torno a ese año, se le aplicó en el interior una pintura muy sencilla. Precisamente se dio un enfoscado de cal y arena sobre el que se marcaron con unas líneas horizontales y verticales un falso despiece de sillería. Posteriormente, 30 años después, sobre ese lucido antiguo se le dio otro, en el entorno de 1100. Esta fotografía que vemos aquí, esta capa pictórica que ahora señalo, corresponde a las pinturas murales románicas del entorno de 1100-1120. Y sobre ellas subyace un enlucido más antiguo que sería contemporáneo a la erección del ábside en ese entorno de 1076. Esta iglesia nos sirve también muy bien para explicar cuál es el proceso técnico que se seguía para estas pinturas, tan ejecutadas al fresco, pero no todas ellas. Lo primero que se hacía al construir el ábside era regularizar su superficie con un enfoscado, más bien tosco. Cuando ese enfoscado estaba ya seco, se picaba, como vemos aquí, y sobre él se daban los enlucidos, el intónico que se llama, es sobre el que se va a aplicar la pintura al fresco. Eso quiere decir que los colores disueltos en agua se aplican sobre la superficie cuando todavía está húmeda. De modo que al ir secando, esos colores se van integrando perfectamente dentro de ese propio enlucido. De esa manera, lo que se hacía era dar las grandes manchas de color de las figuras, como vemos aquí, y luego, cuando la pintura ya estaba seca, se daban unos retoques al temple para los rasgos de la cara, las inscripciones, las manos, etcétera, etcétera. Esos detalles pintados en seco precisamente son los que peor han perdurado en el. También en esta iglesia se observó cómo las grandes líneas de la composición se marcaron con la cuerda batida, tensando una cuerda y golpeándola sobre la superficie todavía húmeda, marcando unas líneas horizontales y verticales sobre las que luego se fueron aplicando las. También durante la restauración que se hizo de este edificio en 1996 se pudo delimitar la forma en que se trabajó. Se trabajó por andamiadas, por pequeños sectores dispuestos según la altura que iba alcanzando el andamio. Este es un esquema más o menos de las distintas andamiadas que se pudieron catalogar o descubrir en esta iglesia. Otras veces las iglesias han llegado totalmente desnudas, desprovistas de decoración pictórica, pero todavía en algunas de ellas podemos rastrear restos de los enlucidos y de las pinturas que tuvieron en origen, como en este caso que vemos en pantalla de un ángel que decoraba la parte superior de uno de los arcos de Santo Domingo. Iglesias románicas, muy modestas en su construcción, se engalanaron también con pinturas murales, a veces ya del periodo gótico, como vemos en esta de San Felices de Sillería. Pero también se pintaban los elementos esculturados, los elementos arquitectónicos, como los capiteles. Tenemos aquí un ejemplo de la Catedral de Zamora, donde vemos unos capiteles lisos que simplemente dan la impresión de estar inacabados, cuando en realidad lo que estaban eran dispuestos para recibir su tratamiento pictórico, como vemos en esta muestra que tengo aquí. De hecho, los capiteles de Prádanos de Ojeda, también con pintura. En San Salvador de Oña se descubrieron hace ya unas décadas unos arcos de las antiguas salas capitular, con restos pictóricos, como vemos aquí, incluso una de las arquerías que adornaban su antiguo refectorio, lo mismo con decoración. A veces estos repintes son modernos, son contemporáneos, de nuestra época, pero aunque nos resulten chocantes, en realidad se ajustan más a la realidad del momento, la realidad del siglo XI o siglo XII, que esos capiteles que estamos acostumbrados a ver desprovistos de pintura. También se pintaban las portadas, como vemos en este caso de Jaramillo de la Fuente, o el caso más antiguo que es el recientemente restaurado Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. Pero a veces también esa pintura desbordaba el marco arquitectónico de portadas o de arcos y se extendía por toda la fachada. Este ejemplo que pongo aquí, de Santa Notre Dame la Grande de Poitiers, vemos a la izquierda la fachada tal como la contemplamos hoy, y a la derecha estas recreaciones virtuales, estos espectáculos audiovisuales que se hacen en verano en esta misma iglesia, que tratan de ilustrar o por lo menos de acercar al visitante a cómo pudo ser el aspecto original
estas iglesias y de estas fachadas policromadas. Yo invito a todos a que cuando visitéis un edificio románico os preocupéis por buscar este tipo de enlucidos, porque aunque en muchos casos se han eliminado por esas falsas o esa falsa creencia de que era más importante destapar la piedra, dejar el muro visto, realmente dejarla protegida por estos enlucidos, una costumbre que arranca desde el siglo XIX, a veces han quedado testimonios de ellos. Y pongo algunos ejemplos muy curiosos. Este es el claustro de San Pedro de Soria, donde si uno se fija en una de las arquerías de la galería septentrional, todavía queda el enlucido original. Y allí se pueden ver dos escudos de Castilla, probablemente ligados a un fin funerario que tuvo este claustro. Sabemos por descripciones antiguas que tuvo pinturas de ese carácter funerario, pues probablemente algún personaje relacionado con la realeza estuvo enterrado allí y se han conservado estos dos escudos. En la propia capital soriana, cuando visitamos el claustro de San Juan de Duero, quedamos muchas veces deslumbrados por esa maraña de arcos. Bueno, pues esos arcos estuvieron policromados y todavía, como podéis ver en esta imagen, se conservan restos de esa policromía, de esas líneas incisas, en este caso en zigzag, pero normalmente se complementarían con otros. A veces nos encontramos con sorpresas. Hago esta exposición con un ejemplo curioso de aquí muy cercano a donde nosotros nos encontramos. En los años 90 descubrimos unas pinturas murales en una iglesia que aparentemente no presentaba mayor importancia, pero que haciendo unas catas en la bóveda pudimos descubrir que había pinturas y en la imagen que vemos a la derecha podemos ver todo el despliegue decorativo que tenía esta iglesia. Quiero decir con ello, y os invito a que cuando os acerquéis a estas iglesias os preocupéis por ir un poquito más allá de lo que aparentemente nos muestra a primera vista, ¿no? Que son estos muros desnudos. Casi siempre estuvieron decorados y casi siempre hubo una decoración pictórica que acompañó tanto a la escultura como a la arquitectura. Eh, Espero que con esta exposición os haya podido entrar ese gusanillo por aprender o por conocer un poquito más el románico y esas cosas que a veces, o esos aspectos que a veces nos pasan desapercibidos. Eso espero que este rato os haya resultado agradable y nos veremos, espero, en otra ocasión. Nada más y hasta otra.